Dios mío, Señor, sálvame. Que invoco ángeles guerreros, Padre. Ángeles, Señor, o espada desenvainada. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Bienvenidos. Eso. Estamos aquí otra vez en otra semana más hablando de otros temas que les pueden interesar y de otros Temas interesantes para ustedes. que son, ¿Cómo? no sé, Polémicos. Polémicos. Aunque hasta ahorita Todavía no hemos tocado, hablado de ajá. nada polémico. Estamos así como la guerra que está pasando ahorita, ¿vea? que ya dio paz. Ajá, que hay Sí. paz. Cabal. Paz. Pero bueno, ¿qué tal ha estado su semana? Cuéntenme. Pues, no sé, ¿quién quiere comenzar? ¿Uno de ustedes? ¿Voy a comenzar o usted? Nos vas a dar el privilegio de poder Ajá, iniciar nosotros. No sé. ¿Quién? No, Vos, yo. ajá, ¿Y yo por vos qué? porque no hablas mucho. Va. Sí, yo no hablo mucho porque me estresan los micrófonos y me pongo nerviosa. Y me da tos por Ujú. el estrés. Así que Va, pero ¿cómo ha estado tu semana, Ivette? estuvo chiva. Bueno, desde el lunes pasado que no nos vimos, estuvo chiva. Celebré el Día del Padre con mi papi. Igual También yo. Paja. No, bro. Igual yo. No, paja. Pero la pasamos bien y bueno, con mucho trabajo. Tratando de descansar también, poniendo en práctica lo del podcast. Cabal, Antepasado. Ajá. Y tuvimos comentarios, ¿verdad? En los podcasts. En este no. Ah. Ay, Pero- ¿cómo no? ¿De quién? No sé. Pero No, me creo acuerdo que que no. alguien dijo algo. No. Pero de este último no. O bueno, no he visto bien. No, creo que no. Bueno, un saludo para todos los que nos escucharon. Bueno, Y un que no saludo. nos comentaron. Sí, pues Cabal. sí. Comenten, o Ey, sea, pongan comenten, ahí no que tengan quieren pena, escuchar. hombre, O sea, no va a que- pasar nada. Cabal, lo más que les puedo pasar una pechada, pues cuando los veamos, no, mentira. un saludo, quiero mandar un saludo a Oscar Manzano que escuchó el podcast. Y me dijo que- Saludos, Mansa. Pero incompleto lo escuchó. Sí, Sí, va. me Se dijo le que- pregunta. bueno, se lo- me dijo que le gustó mi anécdota del periquito con el huevo trabado. Que todavía es un misterio. Entonces me dijo que le mandara saludes. Así que le mando un Saludos, saludo Mansa. al Te Motomoto. queremos. Hay un También saludo, Al fíjate, en moto- YouTube. Ah, de verdad. Ajá. A ver. Dice, saludos, ¿qué tal el tema El miedo al fin del mundo? Saludos al... Eso no lo puedo decir, nos van a censurar. Pero da saludos Félix. @Smoke500. Saludos, Félix. Con todo. Saludos. Vamos a ver si hablamos de qué haría si fuera el fin del mundo. El men que hizo su perfil de hace como 20 años cuando tenía 15. Ay. Smoke 500. Cabal. Félix. Pues sí. Pues sí, ¿qué tal su semana, pues? Bueno, la Achis. mía estuvo tranquila. Estuvo tranquila. Bueno, un poco movida por el trabajo. El sábado me enfermé. Es cierto. Te dio Ajá, chorrillo. Ah, Te dio chorrillo. me dio dolor de estómago. Es Pero- que también me equivoqué porque pedimos comida rápida, vamos. ¿Pero cuándo? Pero no El fue el día que sábado. fuimos a comer con... También ahí en la noche que comimos esos sándwiches. Te cayeron mal. Creo, porque, bueno, no sé si fue la pizza que pedí a mediodía, porque pedí Pizza Hut. Y tenía meses de no comer Pizza Esa Hut. onda. ¿sí? Yo una creo bomba. que tiene que ver también estrés, un tema de estrés, justo lo que hablábamos la semana pasada, el no descansar, eso También también, eso afecta. también afecta, eso también. Pero bueno, ¿qué tal su semana? Y otra vez, por Otra cuarta vez. ¿Qué tal tu semana? Pues la mía estuvo... Es que siento que no me cuentan nada. Acabas de decir, tu esposo acaba de decir que tiene una gran churria. Sí. Este No. loco. ¿Y cuál es el chiste? No, pues sí, no, lo que pasa es que a mí estuvo, creo que tranquila. Pero diría. trabajaste fin de, ¿va? Sí, lastimosamente. Pucha. Ajá. Saludos a todos los que trabajan los fines. Findes, los comprendo, los amo en el Señor y Y los tengo en mis y oraciones. los tengo en mis oraciones para que no caigan en desesperación los días que tienen que estar en Cabal. el trabajo. Y que el Señor les ilumine para que un día salgan de esa Ajá, opresión. sí, hombre. Todos necesitamos Opresión esta capitalista. Esa opresión, cabal. Pues sí, Hay que es poner un ajá, negocio, hay que ¿va? hacer Yo un les he negocio, dicho, pero sí. como aquí nadie se Pero pone la en gente nada. nos puede dar ideas de Déjennos en los negocios. comentarios ideas de negocios que podríamos poner. Yo, Porque yo les mandé hasta una cosa que me dijo ChatGPT. Hizo un y estudio, nadie hizo un se estudio de ha mercado sacado, en chat. hasta en PDFs y Es firmado verdad. por
las altas autoridades, no voy a decir nombres porque nos fundan, pero de todas las formas ahí es sellado y membretado. Vea, así que eso deberíamos de hacer, comenzar a planear qué podemos hacer. Empecemos con una pupusería, de ahí ponemos un salón, y de ahí de último ponemos un gimnasio. Ya estamos hechos. Ah, va. Ay, gimnasio. Sí. Y Y un después una Airbnb. farmacia. No, La tampoco. farmacia da. Sí, la farmacia un da. montón ¿Sabes qué dan de los cosas. los Ah, los supercitos así, los mini mini super. super? Ajá. Airbnb. Y traer cosas de Temo, dicen también. Yo, por cierto, Puede hoy le mandé a comprar un teclado Leti bien chivo. ¿En Temo? Ajá. Ajá. De Ujú. colores. Pero fíjate bien en Que la no vaya a ser descripción. uno de No vaya a ser un juguete. llavero de teclado. No, ya lo vi y hasta te ponen el video para que veas cómo está. Yo, va chivo, lo voy a comprar, vea. Así Ajá. que- Ah. Porque Qué yo bien. conozco varias madres que se ha ido así en chuco. Un Un chero mío del montón. trabajo compró como era como una herramienta. No me acuerdo el que era. Pero dice que solo la vio, la agregó y lo pidió todo. Ya cuando le vino, era del tamaño de un llavero. De juguete. De juguete. Y no me acuerdo Sí, también porque no eso leí la pasa. descripción. Hay otros que piden como muebles, vea, o no sé, y un cuadro les llega con A un- mí, mi Es papi cierto. pidió Oh, una chica. mesa y el mantel le llegó. Vaya, por Sí. eso siempre tengan Vean. cuidado en las cosas que compran en internet. Hay que no solo en leer. Temu. Ya, ahí me sirve mucho leer los comentarios. Ajá. Pero no sí, te eso es fíes, no importante. se fíen en los comentarios más de Porque Temu son porque son falsos, bots. Troles. Son bots. De verdad. Ah, esos no son Troles. troles. Ajá. Traumadita, hija. Ajá. Traumadita. ¿Será por dónde trabaja? No lo Bueno. sabemos. Guiño, guiño, guiño. Cabal. Bueno, yo les Temas quiero hacer una delicados. pregunta. ¿Alguna Preguntón. vez han estado en una situación que dicen, ya no puedo más? O sea, ya estoy cansada, estoy cansado, Estoy siento cansado, jefe. Cabal. que han estado en alguna situación tan crítica alguna vez o tan difícil que ya no han podido, que han dicho, no, es mentira, ya no puedo más con mis propias fuerzas, ya no puedo seguir. ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, creo que todos hemos pasado en este lugar una situación difícil, vea, una situación estresante al grado de pensar, Dios, ¿verdaderamente estás conmigo o me siento solo, vea? ¿Has dejado tu mejor elemento Cabal. solo? Señor, porque Tu mejor Tu mejor guerrero. guerrero. Ajá, cabal. Señor, busca Hay otro más guerrero. todavía. busca otro guerrero. Yo creo que todos hemos pasado por ese sentimiento. Como que hay temporada, que es como que Ujú. Todo es temporada. No, yo creo que es que también, vaya, pongámoslo de esta forma. Hay varias formas de también poder catalogar esos momentos. Puede ser que hayan sido porque Dios los permitió, porque quiere enseñarnos algo. Ujú. Y también pueden ser por nuestras malas decisiones. Sí. Que al final y al cabo el Señor también las ocupa para enseñarnos a la brava, pero por nuestra propia culpa, ¿verdad? Cabal. No es porque Dios dijo, sí, voy a hacer lo voy a hacer pedazos, cuando verdaderamente ha sido por también nuestras malas Nuestras decisiones. consecuencias, ¿verdad? va. Ujú. entonces le han pedido a Dios, así como Señor, ya escoge a otra persona. ¿Verdad? No han llegado a ese punto. ¿Alguna historia que quieran compartir? Algo que hayan vivido acerca de eso. ¿Qué? Nadie va Y a- todos así. Todos así viéndose a ver Ajá, quién empieza ¿quién? primero. Bueno, quizás creo que una de las más recientes que tengo, que la compartimos vos y yo, amor, Ujú. en el tema de la pandemia. No, pandemia, perdón. Nosotros nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos. Se También. cansaron antes de Casamos casarse. en el 2019, en Ajá, diciembre. en diciembre. Y Cabalita a Caba- punto de al comenzar ras. el gran. Cabal. Ahí ya se escuchaba, ¿verdad? De que había gente loca comprando papel higiénico, sí, que yo me acuerdo mascarillas. que Que no era loca, porque la realidad fue después que... Sí, Era pues algo sí. que Era nadie había cierto. vivido Nadie antes. había sí. vivido Es que antes. nunca se imaginaba, bueno, creo que nunca No, nadie se nadie, imaginó que- que Ujú. íbamos a pasar todo un año encerrados. Que fuera así Sí. como pasó todo. Ujú. Sí, o sea, fue bien difícil porque uno llegaba a la expectativa, "Ah, me voy a casar, me la va a pasar chivo y todo. Y, No la pasaste. sí, la chivo. pasé chivo. Ay, sí. O sea, con tu compañía, va, lo voy a explicar, va, con tu compañía, pero vino la pandemia, o sea, vino la Momento pandemia, incómodo, nos ¿verdad? encerraron, y ahí hubieron, ¿verdad? Bueno, despidos, o sea, te despidieron en ese tiempo. Sí. Y experimentamos una escasez un poco difícil que nunca habíamos experimentado, porque yo creo que en nuestras casas siempre, o sea, teníamos la bendición que por lo menos sus papás te daban todo, tenías alimento, en mi casa igual, ¿verdad? Tenía todo lo necesario, pero cuando llegó el momento cabal de la pandemia y esa escasez, fue bien difícil. Y yo me acuerdo que
llegó el punto de que no teníamos así como para comer, ¿verdad? O sea, que no teníamos nada. Solo y una tortilla seca y, una y la tortilla mitad de un seca. limón en la refri, ¿verdad? Y así saboreando el Milo para ver si lo hacíamos. Pobre Milo. Aunque con chuquilla, ¿va? Pero nada. Tampoco vos, pues. Pero sí. Pero ¿Para qué negarlo? Sí, pues. No, pero sí. Pero sí. Pero al final me acuerdo que vimos un montón la mano del Señor y en mi mente entró como un conflicto, porque es como me vino el pensamiento, ¿cómo puede ser que ahorita que me acabo de casar, que incluso la Biblia habla bien del matrimonio, y me viene esto, ¿verdad? Pero ahí me di cuenta de que habían dos opciones, por ejemplo, qué hacer en ese justo momento. Era uno, agradecer todo lo que Dios me había dado, o era quejarme por lo que estaba pasando. Y me acuerdo que lo hablamos con mi esposa, con vos, amor, y oramos, pues. Y dijimos al Señor, bueno, Señor, te damos gracias porque nos tenemos, porque a pesar de que no tenemos para la comida, no nos has dejado. Y en efecto, nunca nos dejó. Sí. Y nos sorprendió, ¿verdad? Porque había gente que nos llegaba a dejar comida de la nada, tus papás de la nada, mi abuela de la nada. Y vimos la mano del Señor, cómo nos pudo sostener, y después te dio incluso un mejor trabajo del que tenías antes, ¿verdad? Y a mí también en pandemia incluso, yo logré poder cambiarme de un trabajo para que medio nos sostuviéramos en ese tiempo. Sí. Y entonces fue un tiempo difícil, ¿verdad? Porque yo creo que en esos momentos es donde la mentalidad o los pensamientos nos atacan. Porque es como que empezamos a dudar quizás de la bondad del Señor, ¿verdad? Aunque nosotros lo tengamos firme, empezamos a dudar un poco, pero, o sea, creo que al final el Señor se glorificó y pudo sacarnos adelante, ¿verdad? Okay. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido tiempos de prueba, como lo decimos, o, de dificultad. De repente puede ser, en este caso fue una pérdida de empleo económicamente. Sí. En otros que quizás nos están escuchando puede ser algún tema de enfermedad, algún familiar que está enfermo, alguna pérdida que tuviste. En mi caso recuerdo que hubo un año en el que yo estaba en un trabajo y me despidieron, un trabajo que yo quería un montón. Sí. Y de la nada hubo una reestructuración y ¡pam! Te despiden. Y recuerdo que aparte del despido, que aunque ustedes no lo crean, uno vive un duelo cuando uno pasa por una situación así. Entonces, aparte de eso, al mes me enfermé y me dio hasta COVID. O sea, eran un montón de cosas juntas. Y uno dice, puchica, ¿verdad? El Una Señor tras ya otra. escoge a otro, ¿verdad? Entonces creo que todos hemos vivido temporadas así en las que nuestra fe es probada, en la que también nos ponemos a pensar en que sí, de verdad, que hemos hecho mal o que está malo en mí, porque a mí me pasaba muchas veces como en que fallé, ¿En qué o sea, pecado? qué pecado, y le pedís perdón a Dios de De todo, todo lo que hiciste en tu hasta vida. lo hiciste cuando tenías Ajá, como 3 te años. por decir por si acaso, ¿verdad? Ajá, pero creo que todos hemos pasado por esa temporada, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en mi caso creo yo que una de las... Yo veo mi vida y yo digo, yo he pasado diferentes temporadas difíciles. O sea, yo venía pensando en eso y decía, no sé, tengo tantas que elegir, porque de verdad cuando yo veo mi vida, y no ha sido fácil en un montón de cosas, pero una de las mayucas fue el diagnóstico de mi papá, que fue justo ¿qué año estamos? 2025. 2025. Fue a finales a mediados del 2023. Sí. Okay. Y bueno, el diagnóstico era que tenía cáncer, ¿no? Sí. Y entonces ahí se te cae el mundo porque siempre pensás lo peor. Sí. Siempre Sí. pensás Lo que se te viene a tu que mente. lo que viene no es como viene un proceso de no sé, de un tratamiento, sino es se va a morir. Ajá. O sea, eso es el primer pensamiento, Sí. se va a morir, ya no lo va a tener conmigo y eso. Y entonces creo que ese ha sido una de las cosas más difíciles que el Señor nos llevó en ese proceso, no solo a mí, sino a toda mi familia, a mi Sí. papá. Pero como decía el Edu, o sea, ver en cada momento, en cada temporada, ver la bondad de Dios, sosteniéndonos, porque ahora, para la gloria de Dios, la enfermedad está en remisión después de un tratamiento Bueno, de varias bueno. quimioterapias. Gracias a Dios. Sí, y lo veo ahí, y lo veo que ha subido de peso, porque en el proceso estaba súper flaquito. Ujú. Era irreconocible, y verlo ahora y decir, wow, Señor, o sea, tú fuiste bueno y seguirás siendo bueno, pero en el momento de la dificultad,
es bien difícil mantener la fe. Sí. Yo lo digo abiertamente porque me pasó. Y entonces decís vos en tu mente como, quizás no tengo fe, quizás no creo en el Señor. Y entonces hasta sentí que no sos una buena cristiana, ¿verdad? Que no sos una buena hija de Dios porque estás dudando de su poder en medio del proceso. Sí. ¿Y cuál ha sido para ustedes una prueba o un momento difícil que casi los hace rendirse espiritualmente? Que decir, al punto de decir, yo no sé si Dios está conmigo, o no sé si han tenido ese tipo de dificultad. Fíjate que en mi caso yo siento que ha sido al revés, porque yo creo que en mi experiencia, en las cuestiones que me han pasado a mí, yo siempre he preferido ir más a Dios que alejarme de Él. Sí. Cuando estás pasando por un momento Exacto. difícil. Yo no soy del que se aleja del Señor, yo me acerco más. Ujú. Porque obviamente, o sea, no, bueno, esa es la forma de pensar mía, pero yo siento que si me alejo, ¿de qué me va a servir? Si estoy Ajá. así, Sí. afuera no hay nada. ¿Qué es lo que qué es lo que a mí me puede dar el mundo? O personas que no conocen al Señor, por ejemplo, o el ámbito secular. Sé que no hay nada afuera de eso, de ese ámbito. Para mí, el hecho de acercarme más a Dios en esos momentos me ha llenado de fortaleza y Así fuerzas, porque es donde más he escuchado la voz de Dios hablándome cuando ha pasado eso. Sí. Pero yo he escuchado a muchas personas y quizás en algún momento lo hemos experimentado a cierto grado, que cuando estás pasando por momentos difíciles o estás como en una situación injusta, por así decirlo, hay personas que se molestan con Dios. Sí, lo he escuchado. Sí, yo Y es también. como, o sea, y me lo han dicho, o sea, a mí me han abierto el corazón, me han dicho, yo sé que no debo enojarme, pero estoy enojada. O sea, mi corazón está enojado, me siento, porque siento que es injusto lo que estoy pasando, porque siento que esta prueba es demasiado difícil y muchas veces pasa en personas que quizás están dentro de la iglesia y es como, hoy que estoy mejor con Dios, hoy que rendí mi vida a Dios, hoy que empecé a servirle más al Señor, estoy siendo atacada por esto y eso. Me viene un montón de pruebas, ¿va? Fíjate que estaba viendo unas estadísticas referente a eso. Y hicieron una encuesta como en un grupo de cristianos. Y cuando yo lo leí fue como sorprendente, ¿va? Porque más del 70%, dice, de los cristianos encuestados por Barna Group en el 2023 afirmó haber sentido en algún momento que su prueba era tan grande que dudaron del amor de Dios. Porque yo creo que de las pruebas más grandes que he tenido ha sido como el problema del tema económico. Honestamente nunca me he enfrentado, creo yo, contra una enfermedad o algo así por el estilo, pero sí he estado quizás de primera mano escuchando testimonios de personas así. Y hay una persona, obviamente por discreción no voy a decir el nombre, pero que cuando me contaba las cosas que pasaba era como que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y en una de esas solo me dijo, ¿y hasta cuándo? O sea, así como que yo sé que tengo que aprender algo porque, y aquí viene el tema, o sea, nosotros tenemos la teología, ¿verdad? Lo sabemos, sabemos que Dios es bueno, sabemos que los procesos, como la Biblia dice, producen en nosotros nos forjan el carácter, ¿verdad? Pero yo creo que es sano, cabal, o sea, expresar tus emociones y no dudar del Señor, pero decirle, Señor, ya no puedo. O sea, Así es. a tratar de aparentar un cristianismo Sí. sin emociones o un cristianismo en el cual te dicen, y ya lo he escuchado también, vea, que te dicen, si estás en una prueba es porque estás pecando. Eso, ajá. Sí, creo que eso también es una teoría completamente antibíblica, sí, antibíblica. porque no depende de eso. No Ajá. depende. Pero ahí te das cuenta y vos decís, ¿y qué le digo a esa persona? Sí. Porque era como que el papá se enfermaba, el tema económico, que en el trabajo no sé qué, y de todas las áreas donde vos mirabas de que pudiera haber alguna luz, ahí le caía algo. Y lo único que yo le dije fue, oremos, pidámosle al Señor y dar palabras de ánimo. Porque yo creo que a veces no se trata de traerle un texto a la gente y decirle, mira, esto dice la Biblia puntualmente, o estás en pecado o algo así por el estilo. Yo creo que cuando estás así, lo que necesitas lo que menos querés es que alguien llegue y te sermonee. Ajá, o que te diga algo como que no es lo que vos ya lo sabés, ya lo sentís, pero es necesario a veces solo estar para esa persona. Que te diga, hey, no te preocupes. No te preocupes. No o simplemente estar ahí para escuchar.
Así es. Sí. Sí. No necesariamente llegar con palabras Ajá. así como, no sé, bien rebuscadas, buscando en la Biblia. O también creo que como las personas que hemos pasado por esos momentos, creo que también es ser completamente sincero y honesto delante de Dios. Ujú. O sea, no guardar. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe lo Así que es. vos pensás. Ujú. Y no tratar de tampoco Camuflarlo, digamos. camuflarlo o no decirle las cosas al Señor que verdaderamente te están pasando y que sentís. Sí. Porque, o sea, si Dios nos hizo humanos, nos hizo con toda la clase de emociones y sentimientos que Es tenemos. cierto. Así Sí. es. Y yo Y- creo que también es importante lo que la misma Biblia dice, llorar con los que lloran. Sí. Y a veces nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás y creemos Sí. que tenemos el consejo perfecto, ¿verdad? Ah, Para esa cabal. situación. Ujú. Sí. Y a veces es simplemente sentarte y llorar con las personas. Y yo lo viví un montón de veces porque serví mucho tiempo en un grupo de niñas. Y pasaron rupturas amorosas ellas, obviamente en procesos difíciles para Sí. ellas, en edades donde no había la madurez para enfrentarlo, ¿verdad? Sí. Y tener que ir a sus casas y simplemente llorar sintiendo el dolor que ellas estaban sintiendo en ese momento. Y eso marcó una gran diferencia en su proceso. Sí. Ujú. Yo antes tenía el concepto equivocado, ¿verdad? De que tenía que dar el consejo preciso, así como te decía. Y una vez me acuerdo que escuchaba un podcast de una psicóloga en donde te daba como pasos, ¿verdad? Como para ayudar a la gente en el duelo, o en las ansiedades, o en las tribulaciones, ¿verdad? Porque decía, y lo primero que dijo, lo que la gente quiere hacer primero es dar un consejo súper bíblico, ¿verdad? Y como traerle luz a la persona, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces las personas en sus ansiedades han pensado todo, ¿verdad? Sí, Claro. Lo claro. pensaron todo, o sea, ya Ujú. fue como que, pero no cala, digamos, ¿verdad? Y lo que Ujú. necesita, y la persona del podcast decía, acompañamiento. O sea, estar a la par, orar por la persona, escucharlo, ¿verdad? Ujú. Y va a llegar un momento donde va a haber un momento donde uno va a poder dar un consejo. Pero es cuando ya esa persona va a tener como despejada la mente. Con la va a mente estar más tranquila. fría. Ajá, más fría. ¿verdad? Tranquila. Cabal. Yo Ya creo andan que geckos Dios aquí, no... ¿va? Ahí anda un gecko. Saludos. Saludos al gecko. No, Dios no se escandaliza por lo que hay en nuestro corazón. Yo Así creo es. que Él trabaja con corazones sinceros. Sí, Entonces, cuando estamos así, es como vos decías, es bien importante abrir nuestro corazón delante del Señor y saber que Él no se va a escandalizar si adentro de tu corazón hay frustración, sí. hay enojo, Hay duda. hay duda. Incluso puedes decirle, Señor, o sea, abrir tanto tu corazón y decirle, Señor, esto que estoy pasando me ha llegado a dudar, me ha llevado a dudar de ti. O sea, eso es ser sincero delante de Sí. Él. Entonces, ese es un corazón en el cual el Señor puede trabajar cuando hay sinceridad, cuando abrimos de verdad nuestro corazón. Pero ¿y ustedes por qué creen que nos sentimos culpables cuando abrimos nuestro corazón o cuando nos quebramos en medio de una prueba? Porque a veces quizás podemos pensar que la prueba que estamos pasando es por la consecuencia de algún pecado que tuvimos. Sí. O también puede ser que siempre en las iglesias te dicen como, vos todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cabal. Y tenés que ser fuerte y Es tenés que cierto. estar al top todo el tiempo. Y la verdad que no, o sea, no somos robots, ¿verdad? Y el Señor ve nuestra condición y qué bueno que podemos correr a Él en esos momentos de dificultad. Entonces, ¿es pecado decirle a Dios, no puedo o ya no puedo más? No, Es yo pecado creo no que decírselo, es digo pecado yo. no decirlo. Creo que Gracias. No no ser siendo honesta. honestos, sinceros con Ajá. Dios. O sea, Yo- a veces somos quizás más sinceros y más honestos con nosotros, con nuestros propios amigos, que con el mismo Dios, Sí. que Él los conoce a nosotros. O sea, nuestros amigos sí nos conocen y todo, pero el Señor sabe hasta los más íntimos pensamientos nuestros, ¿vea? Ujú. Y creo que es donde nosotros de verdad deberíamos de ser más honestos y sinceros en el momento en que estamos pasando por esas Sí, pruebas es o esas cierto. dificultades, ¿vea? Me diga que lo digas así porque es como, o sea, es importante los amigos, es importante la iglesia, es importante, o sea, tu esposa, tu novia, tu familia que te acompaña, ¿verdad? Pero ahí viene la escala de valor, ¿verdad? Ujú. Dios. Dios, Yo Así busco a Dios es. primero y Dios puede usar a un amigo, a mi Mm. esposa, a mi familia, Ujú. como herramientas para traer consuelo a mi vida. Eso es Y yo cierto. creo que esa labor de ese entendimiento le corresponde mucho a la iglesia. Ujú. Porque otra estadística que yo miraba era de que el 60% de los cristianos que han enfrentado sus tribulaciones fuertes
sienten que sus iglesias no los prepararon adecuadamente para soportarlas. Porque si se fijan ahora, hay mucha iglesia en la cual el tono es victoria, 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 Prosperidad. victoria, prosperidad, prosperidad, prosperidad. De Entonces, gloria en gloria. De gloria. Abre las puertas y las ventanas de los cielos. pacta, Padre pacta, Santo, pacta, todo eso. Pero el problema con ese cristianismo opositivista que se ve ahora, en el cual vivís un cristianismo light, donde si viene una prueba es pecado, y si estás en abundancia es porque sos obediente, es falso. Sí. Tenemos el ejemplo de Job, Sí. Ujú. y ese creo que es el mejor ejemplo, el que todos sacan cuando estamos en problemas. Y dicen, si Job pasó eso, yo puedo. Jehová quitó, Jehová dio. Es Sea el cierto. nombre de Jehová. Es cierto, eso Ajá. pasa. Y creo que Job es el mejor ejemplo para que nosotros entendamos que muchas de las tribulaciones que nos pasan, o tú que nos escuchas, que ahorita estás en una tribulación, nuestra mente no comprende lo que Dios está haciendo. Y puede ser una prueba que te está preparando Dios para unos años, para que tú traigas aliento a alguien que va a pasar lo mismo, Sí, o va a forjar un carácter en ti, exacto. ¿verdad? O está tratando una área de ti también. Que has Y descuidado. ¿sabes Que has qué? descuidado. Yo creo que a veces ni siquiera, o sea, hay ocasiones que nunca lo vas a entender. Nunca vas a saber por qué pasaste esa situación. Y quizás no es necesario. Exacto, Ajá. es la parte de decir, confío en la soberanía de Dios. O sea, todo proceso en mi vida pasa primero por sus manos amorosas. Cuando entendemos esa verdad y vemos todo lo que Él permite en nuestras vidas y entendemos que Él es mucho más sabio que nosotros, Sí. creo que descansaríamos más. Ujú. Exacto, creo que eso es el problema como cristianos, como humanos más que todo. Queremos tener todo bajo control siempre y eso es algo que no se puede. De los que estamos aquí, como todos hemos pasado pruebas, yo también he pasado la misma prueba que tiene la Carranza de quedarte sin trabajo, ¿verdad? Sí. De estar trabajando durante más de 16 años en un mismo lugar y pensar que vas a terminar ahí tu carrera, ¿verdad? Sí, Y de repente se te viene todo abajo, ¿verdad? Sí. sí. Pero en este tiempo creo que lo que más yo he aprendido es a confiar en Dios. Cuesta, porque cuesta. Sí. Pero una vez me acuerdo que, bueno, yo tengo uno de mis hobbies es salir a caminar todos los días. Pero hoy no lo he podido hacer porque la Lucila está medio fregada de la pata. Pero, ¿cómo se Pobrecita. llama? Lo que pasa Está es en que... una prueba. ¿no? Es una prueba la Lucila. Entonces, Pues sí, yo está una una vez prueba. vi, adelante de mí, me recuerdo que vi a un niño que andaba con el papá. Y era un 2 de noviembre. Y veía que el señor y el papá venían quizás de hacer una labor de limpiar tumbas, porque en eso se hace aquí en el 2 de noviembre, que hay gente que llega a pintar. Es y cierto. todo eso. Sí. Ajá. Pero lo que siempre vi es al niño confiando en su papá. O sea, en el sentido en que él no le importaba lo que estuviera pasando. Sí. Probablemente el papá, las preocupaciones del papá eran cómo lo voy a alimentar, cómo le voy a dar lo que él necesita, pero el niño ni siquiera se da cuenta de eso. Ni se mosqueaba Sí. el Y brother. se moqueaba y iba tranquilo y agarrado de la mano del papá. Entonces me puse a reflexionar que tendríamos que ser así, Sí. como niños, sin que tener Qué Ajá, qué preocuparnos por profundo. un mañana. Así es. O solo con ver la naturaleza podemos ver cómo Dios Ujú. se encarga de mantener a los propios animales. O sea, en esas cuestiones. O sea, otra vez estaba en mi Los trabajo. pajaritos. Los Ajá, pajaritos. estaba El comiendo periquito. un sándwich. Y llegaron como 3 zanates. Y yo les di de comer. Pero ahí te das cuenta cómo también Dios... Como Dios te Te usó. utilizó, Para darle sí, sí, comida, los para darle zanates. Y esos tampoco se preocupan qué voy a comer mañana. comida. Y si mañana no tengo que comer, ¿qué voy a Así hacer? es. Voy a pasar... O sea, eso no. Tenemos que saber y confiar plenamente en Dios en todo momento, aún en circunstancias que podamos decir son adversas o que podamos decir, Dios, o sea, no te veo, pero tenemos que entender y descansar en eso y pausar nuestra mente en esos momentos. Y acercarnos a él. Exacto. Porque había no sé si, bueno, yo leí un libro de C.S. Lewis que se llamaba Cartas del Diablo a su sobrino. Y es bien interesante Qué cómo... satánico, Cabal, Abriendo puertas. abriendo puertas. Es y mi superbueno. esposa hablando en lenguas ahí para que no pase nada. ¿Por qué está flotando ahorita la cabeza? Mentira. No, pero lo que me gustaba del libro era de que planteaba cómo el enemigo operaba en la vida del cristiano, ¿verdad? Y en el libro le llama al cristiano paciente y enemigo le llama a Dios. Y hay una porción donde habla de que porque Dios permite las tribulaciones. Y dice, nuestro enemigo, que hablando de Dios, permite que sus pacientes, hablando de los cristianos, pasen por periodos de sequedad,
espiritual y sufrimiento, precisamente porque ahí es donde pueden aprender a caminar por fe. Mm. O sea, yo me pregunto que cuántos procesos que hemos tenido nosotros en nuestra vida podemos decir ahora. Nos han acercado más. Ajá. Así es. Exacto. Sí, yo he vivido un montón. Han transformado tu una vez conté corazón, el Nuestro de mi carácter. abuela, Sí. que ella perdió a su esposo, ¿verdad? Sí. Y antes de eso tenía todas las comodidades y todas las cosas. Perdió a su esposo, se quedó criando a 3 hijos, de ahí a 2 nietos. Pero ella en ese momento, cuando lo perdió, se acercó al Señor. Mm. Y ya hace unos 3 años, me acuerdo que estábamos sentados en el jardín hablando y me dijo, mira hijo, yo le doy gracias a Dios porque me quitó a A mi esposo. a mi esposo. Yo dije, ¿y por qué decís eso, ma? ¿Por qué decís eso? Y me dijo, no, es que si no hubiera llegado eso, no hubiera conocido a mi Señor. Y yo digo, pues chica, o sea, yo me quedé así como reflexionando, qué entendimiento. Posiblemente en el momento no lo sabía, Así es. ajá. pero Dios estaba orquestando todo eso para que sucediera. Ujú. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que tenemos que entender que las pruebas no significa que Dios nos ha abandonado, Cabal. sino que nos está entrenando, nos está preparando, está puliendo algo en nosotros. Solo me acuerdo que la Biblia dice, creo que en Oseas dice que la llevaré al Al desierto, y ahí hablaré a su y corazón. ahí hablaré a su corazón y haré que se Ujú. enamore Así es. nuevamente Ujú. de mí. O sea, ¿cuántas veces el Señor nos ha llevado a situaciones difíciles, a desiertos en cualquier ámbito de nuestra vida, desiertos sentimentales, emocionales, desiertos económicos, y nosotros en medio de ese desierto hemos visto la mano del Así Señor y nos es. hemos enamorado de Él porque hemos visto su cuidado, hemos visto cómo Él habla a nuestro corazón, cómo Él está cerca aún en medio del desierto, Mm. en medio de la prueba, el Señor está cerca. Sí. Entonces no No podemos nos decir- abandona. Él no nos abandona aún en tiempos así. Pero yo tengo entonces ahora otra pregunta que hacerles. Cuando han pasado momentos así difíciles, ¿qué han aprendido de ustedes y de Dios en las pruebas más difíciles que han tenido? Mira, yo creo que yo he aprendido de mí que necesito recordar la palabra. Entonces, buenísimo. me pasa que tengo, bueno, la Pati, si nos está escuchando, Saludos, Pato. Saludos, cuando Pato. las dos estamos en pruebas súper difíciles, nos mandamos un mensajito y es recordarme la palabra. Recordarme Ah, la qué nice. palabra porque ahorita, o sea, estoy nublada por la situación que estoy viviendo, necesito que me recordes la palabra. Entonces he aprendido que yo necesito una comunidad de fe cerca en esos Sí. momentos. O sea, yo no sé cómo la gente puede luchar sola, cómo puede, no sé, la verdad. Sí. Pero en mi corazón y en mi vida, el Señor me ha rodeado de tan buenos amigos que, bueno, varios están aquí, bueno, todos los que están presentes nada. aquí. Sí, de nada. Yo, Nada. por eso viajes en el carro a comer Sí. yao yao. Así es. Cabal. El Miguel, ¿saben que Eso cuando, raya mi trabajo. que cuando yo estaba en un momento de depresión, Miguel me llevaba a comer sorbete siempre y me llevaba en el carro a dar vueltas. A dar vueltas. Y yo solo lloraba en el carro y él solo estaba ahí llevándome por un Viendo, sorbete. viendo la lloración. Ajá. Sí, y bueno, y Cristian también una vez me llevó hasta pastel y todo. porque Cristian estaba es triste. koala. Ajá. Ujú. Alias Mejor- alias alias- alias Ah, Cristian. ¿cuál es? Alias Ajá. el Cristian. Sí, bueno, y Edu y Sarita que siempre han estado ahí. Bueno, pero todo, vea. El punto es que he aprendido eso, que yo sí necesito gente cerca que me recuerde la palabra, que esté para mí, para escucharme. Y he aprendido de Dios un montón de cosas. He Sí. aprendido su infinita misericordia, he aprendido que aún en los desiertos, como decía Sarita, en medio de los desiertos el Señor siempre suple la necesidad, Sí, siempre sí, llena, siempre. siempre Sí. te conforta, siempre hay agua en medio del desierto. Yo lo he experimentado tantas veces. Me recuerdo que yo tuve un año en el 2019 que fue uno de los años más difíciles para mí emocionalmente hablando. Sí. Y yo decía una cosa tras otra y tras otra y tras otra, y de verdad, o sea, si yo les dijera todo lo que pasé, cada vez era peor lo que pasaba. Pero ver a Dios y ver hacia atrás y decir, Señor, solo tú pudiste sacarme de ese hoyo donde estaba. Sí. Solo tú pudiste de verdad al final levantarme y darme tu manto de alegría y ser ahora una mujer completamente diferente a lo que era en ese momento. Y entonces he aprendido tanto de Dios que no sé, no se puede ni explicar. Sí, Qué yo creo profundo. que todos somos pasados por eso y también es para probar también nuestra fe en el Señor.
Sí. para saber cuánto confiamos en Él verdaderamente, si verdaderamente estamos construyendo nuestra fe en la roca que es Cristo o simplemente en la arena. ¿Verdad? Porque hay un versículo que el Señor me dio hace mucho tiempo y creo que hace poco también yo lo voy entendiendo. Es el de Primera de Pedro, el Primera de Pedro capítulo 1, el 7. El capítulo 7, el versículo 7, que dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Buenísimo. Yo creo que es algo que podemos ver, y creo que el Señor, con esas pruebas que nos pone, nos hace acercarnos más a Él, cambiar esas partes en nuestra personalidad, no personalidad, sino en nuestro temperamento, Sí. o cosas que nosotros quizás hemos dejado como en segundo lugar, Ujú. porque pensamos que no afecta mucho. Pues esas son pequeñas cosas que el Señor se fija y quiere pulirnos y quitarnos toda esa escoria que tenemos Sí. para perfeccionarse Él, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que las pruebas también sirven para eso, porque para que vos te conozcas a vos también. Y, o sea, y veas que en las pruebas sale tu verdadero Así es. Tu verdadero corazón. yo. Ujú. Ajá. Esas cosas que hay que pulir en tu corazón. De repente, cuando sos probado, te das cuenta que sos más débil de lo que en realidad crees Ujú. y que necesitas más la gracia del Señor, que necesitas más de su fuerza, que necesitas más de su Espíritu Santo, porque vos solo no vas a poder. Entonces, cuando estás siendo probado, de repente sale, ¿qué? Tu orgullo, ajá, Tu aparente a flote. autosuficiencia. también. sale tu autosuficiencia, Ajá. tu independencia, que te creías independiente, pero luego el Señor viene y te dice, no, tienes que depender de mí, no de nadie más, ni de vos Exacto. mismo. Entonces, las pruebas sirven para que tú te conozcas también, que aprendas quién sos y cuánto necesitas al Señor. Que conozcas tu corazón tan pecador y tu naturaleza pecaminosa que te aleja de Dios. Y el Señor usa las pruebas para mostrarte esas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Sí. A mí eso que dijiste de que nos muestra como que no somos autosuficientes. A mí eso es lo que el Señor, bueno, me ha mostrado siempre, que es de que yo soy polvo y Él es Dios. ¿verdad? Y hay un versículo que a mí me toca un montón y es 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y una vez escuchaba una prédica que hablaba el pastor, ¿cómo se llamaba ese pastor? John Piper. Hablaba de este versículo específicamente y él enfatizaba en la palabra gloriaré. O sea, yo me alegraré en mis debilidades, porque en mis debilidades el Señor opera poderosamente en mi vida. O sea, Él prefería ser débil, y es como esas contradicciones que vos encontrás. Es cuando soy débil que soy la moda fuerte. es ser fuerte siempre. Ajá. La moda es ser invencible. Invencible, o sea, esa es como Así la es. moda, y autosuficiente, Ajá, independiente y todo eso. ¿eh? Empoderados. Pero la verdadera fuerza está Otras en zainas. depender de Dios. Así Ajá. es. Cabal, Así es. cabal. O sea, el verdadero poder viene del Señor, Sí, no, exacto. no de depender nuestras de Él. propias Fuerzas. fuerzas. Así es. ¿Qué frase o promesa lo sostiene a ustedes? No sé si tienen una frase, un versículo o algo que lo sostiene en medio de situaciones difíciles. Bueno, el mío, Ya sé cuál ya es la sabes tuya. cuál es. Es el Espoliáselo Salmo. así. A ver. Cuando tengo miedo, yo en ti confío. Así es. Salmo 56:3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Y yo creo que por naturaleza somos miedosos, aunque no lo queramos reconocer. Sí. O sea, tenemos temor Yo al doy futuro, testimonio. sí, a las Soy pruebas, una a miedosa. todo, un Sí, a montón de todo. cosas. Yo me considero una mujer miedosa en varias cosas, pero eso me recuerda, o sea, esa debilidad me recuerda que entonces puedo correr a él. Buenísimo. Así que así. Bueno, a mí, quiero ver, ahorita no me recuerdo la cita, pero es, porque yo creo que el problema es que sobrepienso mucho las cosas, en el tema de que si tengo una situación, un problema, ahí me cuesta decirlo, ¿verdad? Y más que todo lo mantengo en mi mente y le estoy dando vueltas y me Tengo en mi imagino escenar.
Me imagino escenarios que van a pasar, Tenés qué hubiera una mente cambiado. ansiosa. Yo creo que Ajá. también soy, bueno, yo soy igual que Eduardo en ese sentido. A mí la mente es como un tren bala. Es un tren bala. Pero Ajá. es que yo creo que así son los hombres, por lo Ajá. general. Y el problema es También que, las mujeres. imagínate también Mm. esto. Que, Bueno, pero dejemos que hable Ajá, Ledo. ajá. Sí, déjame, Perdón, porfa, perdón. Ese es tema para otro día. Ajá, Cabal. sí, sí. Una señora comiendo un suspiro y un café pasó ahorita. Pero esa es como mi área, ¿verdad? O sea, los Mm. pensamientos. Y aunque uno lo ven ahí tranquilo, oído, qué sé yo, ¿verdad? Disociando. Disociando. con Yo el disocio nivel. un montón, sí. Ajá, uno está pensando y en las noches a veces también me agarra de pensar. Y hay un salmo que a mí me calma que dice, en la multitud de mis pensamientos, tus Mm. consolaciones alegraban mi alma. Así es. O sea, una vez Lutero decía, no podemos evitar que el pájaro se monte en el árbol, ¿verdad? Pero podemos evitar que haga nido. Así es. Entonces podemos evitar que los pensamientos queden. Talándolo. Talá- mentira. Este loco. Dándole vuelta al palito. ¿verdad? Hijo de gran pero, calor de- pero es una realidad, o sea, los pensamientos. Y para mí ese salmo es el que trae mucha paz a mi vida, porque yo sé que puedo correr a ver a Cristo, a entender lo que Él ha pagado por mí, a saber de que en última instancia esta vida va a pasar y que a mí me espera una vida eterna, y eso trae confort a mi alma, ¿verdad? Mm. Y ayuda a calmar los pensamientos. Sí, creo que tienes razón en ese sentido, Eduardo, que hay que saber descansar en el Señor, esperar en Él. Por ejemplo, yo también tengo un versículo que también me ayuda en esos momentos cuando tengo esa angustia, esa ansiedad, porque a veces como decimos, a veces como hombres tenemos bueno, es por lo mismo de que tenemos ese carácter de proveedor, ¿verdad? De querer tener las cosas bajo control. No Cabal. es que ser machismo, sino que es ese chip que tenemos por naturaleza los hombres, Cabal. ¿verdad? Mm. Pero hay algo que también a mí me calma y es este versículo del Salmo 42, Salmo 42:5 que dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Ah, eso es bueno. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Él es nuestra esperanza. Al Sí. final de todo, Él es nuestra esperanza y tenemos que saber descansar en Él, saber confiar en cada una de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Si el Señor ha permitido esto, es para enseñarnos algo, pero todo lo que permite es para su gloria, siempre. Sí. Y al final, quizás en estos momentos que nosotros podemos estar pasando por una angustia o por una prueba, al final nos vamos a terminar riendo de todo esto. Aunque a veces cueste en estos momentos que alguno de nosotros estemos pasando por esa situación, pero al final nos vamos a reír y vamos a ver, de verdad el Señor fue fiel y ahí Ajá. estuvo siempre. Así es. Y fíjate que hay algunos que se ríen en medio de las pruebas, bo. Eso he visto también. O sea, que es como que por la misma personalidad, ¿verdad? Lo toman como humor. Hoy hablaba con alguien y me decía eso, que el papá iba a ser, ¿cómo se llama? Operado, ¿verdad? El miércoles puntualmente. Y el papá bien, o sea, feliz, o sea, él, porque le dejaron ciertas comidas que podía comer por la operación, ¿verdad? Y que no las podía comer antes. Y él, al fin, no voy a estar comiendo lo que quiero y que no sé qué. Qué chido. Pero es la personalidad también, ¿verdad? Que Ujú. juega y que se puede aprender de eso, creo que también. Creo que lo que decía Miguel es importante porque también la Biblia lo dice, que a los que aman al Señor todas las cosas ayudan ayudan para bien. exacto. Todo. De alguna forma, después de que has pasado la situación difícil, después de que has pasado esa temporada en el desierto, luego volvés a ver atrás y decir, yo no entiendo cómo, pero el Señor convirtió eso para mi bien. De alguna forma, todo eso que viví me enseñó esto. O me abrió las puertas a esto, o abrió mi corazón para acercarme más al Señor. De alguna forma, todo lo que estás viviendo, esa situación difícil, va a ser para bien, va a ser para tu provecho, aunque en el momento es bien difícil verlo, en el momento no encuentras respuestas, en el momento te frustras, en el momento quizás te decepcionas y empezás a dudar y viene la duda, el temor a poner cosas en ti y pensar que así vas a pasar toda tu vida. Sí. Lo cierto es que todo pasa, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo para reír y tiempo para llorar. Y cuando pasa el tiempo de llorar y viene el tiempo de la risa, vas a volver a ver atrás y decir,
Dios usó eso para mi bien. Es lo Ajá. que le pasó a José cuando fue vendido por sus propios hermanos, fue a la cárcel Cabal. injustamente, estuvo tanto tiempo ahí en el olvido y luego el Señor lo pone como primer ministro de Egipto para ayudar y salvar al pueblo y a su pueblo en un Sí. tiempo de escasez. Y luego de eso le da de comer a sus propios hermanos y él llora y él dice, definitivamente lo que ustedes habían planificado para hacerme daño, Dios lo cambió para bien. O sea, un buen Entonces, entendimiento. Pero todo lo que tuvo que Pues pasar sí. José Sí. para llegar a ese entendimiento, o sea, fue vendido, traicionado por su propia familia, estuvo en la cárcel, fue Injustamente, olvidado, sí. o sea, pasó por injusticias, por olvido, por traición familiar y luego llega y se da cuenta que su corazón había sido moldeado a tal punto de decir todo lo que Dios permitió fue para mi bien. Sí. O sea, entonces al final del proceso que estés viviendo, no importa qué tan difícil sea, Dios está en el proceso y Dios al final del proceso lo va a usar para tu bien, para tu crecimiento espiritual, para acercarte más a Él. Así que para ir terminando, ¿qué le dirían a esa persona que está pasando que está siendo el mejor guerrero del Señor en este momento? Sí. Bueno, yo quizás lo que le dijera fuera recordar que Dios que Dios está en esos momentos, o sea, que no te ha abandonado, no lo va a hacer, así como estuvo en el horno con los tres brothers ahí que se estaban achicharrando. Ahí en el horno del Bonanza. Cabal. No ahí se ahí estuvo Dios y los libró. Así es. Y Él nunca nos va a dejar. ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, yo una frase de Tim Keller dice, si supiéramos todo lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos ha dado. Así que benditos los desiertos que nos hacen acercarnos más a Dios. Benditos Demos gracias esos por esos momentos desiertos. Exacto. difíciles que te vieron, o sea, que te hicieron ver a Dios de una manera diferente, que te Ujú. hizo crecer en espiritualmente, que te hizo conocer a Dios de una manera que antes no lo habías conocido. Y al final recordemos que este no es el final de la vida, lo que pasa aquí en este mundo, sino que Cabal. hemos sido preparados para lo eterno, y cuando pensamos en la eternidad, ahí no va a haber sufrimiento, no va a haber Cabal. dolor, no va a haber So, enfermedad. No van a haber despidos, no va a haber Where the streets escasez. have no Así name, es. Y como dice la escuché- palabra de YouTube. Escuché una prédica una vez que decía, todo el sufrimiento que puedas haber vivido en este mundo, el primer segundo que te encontres con Cristo lo va a compensar por completo. Sí, Así es. sí. Exacto. Eso. Este, ¿Usted, bueno, Miguelón? Yo creo que lo que puedo decirle a esas personas es, hay que esperar porque el Señor, Él es fiel siempre. Aún en los momentos en que podemos decir, me siento solo, Él siempre está ahí. Siempre está ahí y está obrando de alguna otra forma. Él está obrando en esos momentos que nosotros no podemos ver y vamos a dar gracias por todo este proceso, porque nos va a enseñar a confiar. Más que todo, lo principal creo que va a ser confiar en Dios. Ujú. Ujú. Así. Confiar. Las demás cosas pueden ser secundarias, como tratar con nuestro carácter o tratar cosas que tenemos en nuestro interior que necesitan ser cambiadas, pero creo que lo primordial en todo esto es saber que el Señor estaba ahí y hay que saber confiar en este proceso. Aunque en estos momentos pueda haber mucho dolor, pueda haber a veces angustia, y enfocarte simplemente en Él. Y Él va a obrar completamente. Buenísimo. Hoy fue un podcast serio. Serio. A veces hay que resetear nuestra mente también en Ajá. momentos difíciles y Soplar el recordar, cassette. hay que soplar el cassette y Clásico. recordar que no estamos solos, que el Señor todas las cosas las torna para nuestro bien. Así Sí. que Amén. los invitamos a que puedan estar siempre comentándonos, compartiendo este podcast, si ha sido de bendición para vos. También compartirlo con otra persona que crees que lo necesita, Sí. que está siendo otro guerrero también ahí Cabal. en primera fila. Pero nos escuchamos el próximo podcast. Nos vemos. En el otro Va episodio. pues. Bye. Cuídense. El mundo pide paz. Muestra la paz en tu interior. Esa canción la ponían antes cuando estábamos en la guerra civil. Ustedes no lo vivieron. No, yo era un pensamiento. Me la puedo.
Cuando pide ¿En qué año fue vos? Venga la paz en tu tu vida.